Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de 724.mx y, por supuesto, en todas las plataformas de internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Oigan, también queremos mandar un gran saludo a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en Latinoamérica a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Un saludo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y por supuesto a todos nuestros paisanos y amigos de Estados Unidos. Oigan, y aparte de todo, déjenme decirles que bueno, pues estamos fortaleciendo nuestros medios de comunicación con ustedes y pues ya tenemos un número de WhatsApp, como ya les habíamos dicho. Para todos nuestros amigos que nos están escribiendo, que nos mandan mensaje desde otra parte que no sea México, tienen que agregar un número 52 y después 55 65 05 10 37. 52 55 65 05 10 37, donde bueno, pues nos pueden hacer llegar todos y cada uno de los mensajes y audios que ustedes nos quieran hacer llegar, hacer algún tipo de sugerencia de programa y por supuesto, bueno, pues estaremos en contacto con ustedes. Oigan, el día de hoy está con nosotros Edgar Valenzuela. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola David, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también a nuestra invitada del día de hoy, a Itaí, a todo nuestro auditorio, tanto de 724 como de UCL, que bien mencionabas. Invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios al número que acabas de mencionar. Nos dará mucho gusto escuchar su retroalimentación, así como retroalimentación fue la que tuvo la Comisión Federal de Electricidad cuando reviró a las críticas que le han hecho los privados por esta polémica reforma que presenta el presidente López Obrador. La CFE asegura que a raíz de la entrada en vigor de la reforma energética de 2013, ha perdido esta empresa pública 413,000 millones de pesos, algo así como 20,000 millones de dólares. Una cantidad importante. Un dineral. La verdad son como 10 veces o más de 10 veces el recurso que ha metido México para comprar las vacunas contra el COVID-19. Entonces, es un tema que da para largo, ya lo analizamos, pero vamos a seguir sobre la materia. Así es, Edgar. Y bueno, pues sobre todo, pues en un tema tan sensible de seguridad nacional, pero donde también es cierto, pues ya había habido una serie de acuerdos, las inversiones estaban llegando y por supuesto, bueno, pues en este punto en el cual el presidente López Obrador lo que está buscando es tratar de recobrar lo que es la soberanía energética, como él mismo lo plantea. Bueno, pues vamos a ver qué tanto esto se puede realizar, porque ya vimos que hay por ahí algunas quejas de los norteamericanos, por lo menos los demócratas ya dijeron cuántos artículos estarían violando el TEMEC, y bueno, pues vamos a ver. Oigan, y está con nosotros nuestra invitada de lujo, nuestra especialista en cuestiones de Latinoamérica, Itaí Braz. ¿Cómo estás, Itaí? Qué gusto verte. Hacía rato que no nos mirábamos por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todo nuestro público, también a ti, David, y a Edgar. Oye, Itaí, hoy el tema para el cual te trajimos y seguramente, bueno, pues tú nos vas a poder contar sobre todo datos mucho más precisos, pues tiene que ver precisamente con Brasil, este gigante sudamericano, en el cual, bueno, pues hay varias circunstancias, situaciones, obviamente en el ámbito interno de Brasil, pero también en el ámbito lo que es el juego latinoamericano y el juego obviamente de este país tan grande en el sistema internacional. Y es que pues también aquí hay características donde tenemos que hablar de su presidente, Jair Bolsonaro, que está en una caída ya a 2 años de su gestión, sobre todo por una serie de decisiones políticas
y también su posicionamiento en términos de la pandemia que está golpeando con fuerza a Brasil. Recordemos, a ver, aquí tenemos algunos números. 31% de los brasileños considera que el mandatario ultraderechista hace un buen o muy buen trabajo, mientras que el número de brasileños que considera que este gobierno es pésimo, pues subió ya de 32 a 40%, mientras que las personas que consideran que su gestión es regular se mantiene alrededor de un 26%. El gobierno de Bolsonaro decidió acabar con ayudas económicas que estaban apoyando alrededor de 68 millones de brasileños. Es casi un tercio de la población. Y esto, bueno, pues se ha visto, ha resultado una merma para los brasileños, sobre todo tomando en cuenta que tienen que enfrentar las consecuencias de la pandemia. Hay una crisis económica muy importante y bueno, pues también se está colocando Brasil en el segundo lugar de índice de mortalidad después de Estados Unidos y prácticamente esta pandemia se ha llevado ya más de 215,000 vidas brasileñas, pues a partir de prácticamente hace un año que está llegando esta pandemia de COVID-19 a prácticamente el mundo. Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la pandemia, le ha llamado una gripecita, ha cuestionado a las vacunas y, por supuesto, como otros mandatarios, entre ellos el expresidente Donald Trump, pues había recomendado una serie de tratamientos alternativos que, pues efectivamente, la eficacia no está comprobada. Esto, bueno, pues también es muy controvertido, sobre todo porque también no está de acuerdo en las medidas de aislamiento social y tampoco le gusta, como por aquí suele pasar, el uso del cubrebocas. Vaya, tenemos obviamente un perfil de un presidente, pero también la importancia de un país, Itaí, que no nos dejarás mentir, bueno, pues tiene un peso muy importante dentro del sistema internacional, pero también un peso muy importante en Latinoamérica. Itaí Bras. Sí, gracias. Pues mira, yo creo que hay que regresarnos, bueno, hay que recordar que Bolsonaro es negacionista en muchos aspectos, pero ahora es no solamente negacionista en términos de la pandemia, sino es negacionista incluso en términos de vacunas, ¿no? Brasil es uno de los países que incluso, digamos, a nivel de su población, mucha gente cree es antivacunas. Entonces se van juntando los grupos finalmente, ¿no? Pero fíjate que yo considero que dentro de América Latina ese es un caso paradigmático, porque directamente hay un enfrentamiento que ni siquiera en México lo hemos visto entre gobernadores con el presidente López Obrador, como sí sucede en Brasil. El presidente de Sao Paulo, gobernador de Sao Paulo, Doria, está muy abiertamente enfrentado con Bolsonaro. Ajá. Al grado de que ya es factible su oponente, aunque eran del mismo partido, y prácticamente toda la campaña de vacunación ha sido para golpear a Bolsonaro, porque lo que hizo Sao Paulo, o bueno, el gobernador Doria, fue comprar por su parte las vacunas y empezar a hacer vacunaciones masivas, e incluso decir, si usted está en una situación de riesgo, vengas a Sao Paulo y lo vacunamos, ¿no? E inicia la campaña de vacunación antes que Bolsonaro iniciara la nacional, muy a regañadientas, ¿eh? Incluso él no quería vacunar a la gente, estaba muy reacio, fue de los últimos países en llegar a acuerdos para traer las vacunas, ¿no? Entonces tienes una condición de coyuntura muy particular, porque hay que recordar que ellos pues ya están más cerca de un proceso electoral, ¿no? Oye, y este asunto, la cantidad de personas que han fallecido, bueno, pues también de alguna forma está representando pues una presión, ¿no? Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, o sucedió en Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, con la cantidad importantísima de personas que falleció. México, que está ya en este tercer lugar y que también se están acercando en estos procesos electorales. Vaya, es algo muy curioso. En Estados Unidos, obviamente, era el cambio presidencial. En México, obviamente, son las elecciones intermedias, pero en el caso de Brasil, como bien señalas, bueno, pues el proceso ya de elección está muy pegadito. Edgar Valenzuela. Oye, Itaí, en este sentido que mencionas justamente de cómo Bolsonaro se ha ido enfrentando con los propios liderazgos de su partido, ¿tú a qué se lo achacarías? Es decir, está sostenido, o se dice que está sostenido por la cúpula militar,
que en determinado momento ha estado mediando entre él y algunos otros sectores, tanto del propio partido que lo llevó al poder. Pero, ¿tú a qué crees que se deba este tipo de cuestiones? ¿Es más una personalidad política o del grupo que lo llevó al poder, hablando justamente de grupo económico y político que estuvo apoyándolo e incluso se dice que estuvo detrás del impeachment contra Dilma? Sí, ¿Tú qué opinión tienes? la famosa telebancada, que le llamaron. Son varios grupos evangélicos que con el proceso del impeachment para Dilma, dieron su voto para que ella ya no estuviera en el cargo. Mira, yo creo que lo que terminó pasando fue una coyuntura muy particular, ¿no? Cuando todavía estaba Lula, y que está como candidato y está en este proceso de si va o no a la cárcel, la verdad es que las izquierdas no lograron cohesionarse, entonces no había candidatos. Para ese momento Bolsonaro aparecía bastante lejos, ¿sí? Pero al no haber cohesión ni entre las izquierdas y no aparecer otra figura relevante en el caso del centro y derecha, todo el mundo se empieza a ir con el otro que empieza a parecer como más, con un discurso como más, no conciliador, sino que lleva a restaurar ciertos aspectos que no se habían dado con Lula, como puede ser el tema de la seguridad, ¿no? Con esa famosa frase de el ladrón, el mejor ladrón es el ladrón muerto, ¿no? Entonces toda la gente dice, claro, esa es la visión que necesitamos, ¿no? O sea, alguien que nos asegure, que ahora sí que la seguridad ya va a ser algo palpable. Y claro, ya cuando llega al poder, le pasa un fenómeno guardando muchas proporciones, como en otros casos, es decir, ya que llega al poder este hombre con un perfil muy militar, que fue militar de hecho, pues no empiezas a tener esa correlación de fuerzas con la parte civil de los partidos, evidentemente, ¿no? Entonces, muchos acuerdos que estaban en términos de sociedad civil o acuerdos políticos se empiezan a ir. ¿Por qué? Porque él tiene una mentalidad militar y entonces él empieza a gestionar al Estado de esta manera, lo cual empieza a enfrentar a los distintos sectores incluso de su partido. El más importante, que ya lo mencionamos, es Doria, ¿no? Doria no es que se esté yendo hacia el centro ni hacia la izquierda, no, él sigue siendo de derecha, pero no le gusta cómo se da este manejo como muy militarizado de Bolsonaro, de lo que yo digo es lo que se tiene que hacer, y entonces esto lleva a que empieza a haber desgarres al interior del partido y claro, lo que le queda a Bolsonaro es únicamente empezar a trabajar con puros militares. Es el caso del ministro de Salud. Le renunciaron los ministros de Salud y la última opción que tiene Bolsonaro es decir, pues saben que como ninguno de ustedes me hace caso a lo que yo quiero, que es que Brasil siga moviéndose por la economía, entonces pongo un militar en el Ministerio de Salud para que ese sí me haga caso, ¿no? Entonces digo, ha habido como muchos problemas, digamos, en el término de la gestión que tiene Bolsonaro, facilitándole el manejo de muchos temas delicados a los militares y a los empresarios ultranacionalistas, como pueden ser los ganaderos, esos ganaderos que dicen, si tenemos que quitar el Amazonas, la quitamos, porque Brasil puede ser el siguiente país que va a estar exportando ganado o carne, ¿no? Oye, y en este sentido, bueno, pues hay que hacer un poquito de memoria, sobre todo porque fenómenos como Jair Bolsonaro se deben entender a partir de los populismos. Y hablando de los populismos de manera general, o sea, los populismos no tienen categoría política, no son de izquierda, no son de derecha. Son fenómenos que utilizan los políticos simplemente para ganarse adeptos. Y recordemos que Brasil venía pues de una racha de izquierda, donde también se vieron excesos, donde también obviamente se encontraron detalles en términos de fraudes, en términos de desvío de recursos, en donde las personas o los brasileños como tal, la sociedad civil brasileña empezó a desencantarse y se fueron al otro extremo. Se fueron a este otro extremo con Jair Bolsonaro, que eso es lo preocupante y que es parte de un fenómeno que se está viendo en otras partes del mundo, mi querida Ismene, sobre todo porque es parte de un fenómeno mundial. Hay un desencanto en términos de la democracia, hay un desencanto en términos de las formas institucionales y de pronto las sociedades lo que están buscando precisamente es estos actos, vayamos a llamarlos primero de autoridad, pero después que caen en autoritarismo. Y es por eso que Jair Bolsonaro tiene estas dos vertientes, ¿no? Es esta parte dual.
En este sentido, pues, ¿cómo juega Brasil en este momento? ¿Cuál es la importancia que tiene Brasil en este momento a nivel económico, sobre todo en esta parte de Latinoamérica? Bueno, finalmente es una de las economías más importantes del mundo, está en el G20, ¿no? No hay que olvidarlo. Ya a nivel latinoamericano, bueno, a nivel del continente es una de las 4 economías fundamentales, ¿no? Sí es cierto que está por arriba de México, tiene un impulso muy fuerte en la economía, incluso en términos de la crisis tiene otro manejo ahorita, no es la situación de México, por ejemplo. Tiene también muchísimos compromisos, o tenía compromisos previos, igual que el caso de México, con energías renovables, por ejemplo, eh, y con otros proyectos medioambientales. Y si bien no es el caso, por ejemplo, ni de Costa Rica ni de Chile como punta de lanza en términos del manejo medioambiental responsable, sí tenía estos distintos proyectos, ¿no? Entonces, sigue siendo una economía fundamental y en ese entendido que es un monstruo de economía, es muy grande. Se entiende un poco la lógica de Bolsonaro, un poco en el sentido de no nos podemos dar el lujo de detenernos. De hecho, su campaña era así, Brasil no puede parar, que es una campaña que, por cierto, retoma de Milán, en Italia, porque Milán tiene tuvo una serie de spots que decía Milán no puede parar, y era para que la gente siguiera saliendo y trabajando y moviéndose, ¿no? En la ciudad más rica de Italia. Bueno, pues el resultado fue que es la primera ciudad que más tuvo contagios. Y en el caso de Brasil hay que hacer esta lectura diferenciada, ¿no? Finalmente, él al principio sí pone una serie de apoyos económicos para que ciertos sectores puedan seguir manteniendo esta dinámica económica, pero hay un momento en que ya no lo sostiene y empieza la picada de la crisis más fuerte, ¿no? Llegaron al grado de que muchos empresarios cerraron filas con él para que Brasil no se detuviera en la parte económica, hicieron spots, unas campañas por redes sociales impresionantes, dando las razones y dando este tipo de mensajes de, bueno, todos nos vamos a morir al final de cuentas, no solo Bolsonaro, o sea, tiene un montón de empresarios que siguen la misma línea, ¿no? Oye, y pues, su resultado que es... Bolsonaro se enfermó, ¿eh? Se enfermó, se contagió de COVID-19 y estuvo también guardado en su momento. Y Le bueno, dio resfriadiño. le dio un resfriadillo y regresó con todo, ¿no? Pero fíjate que ahí viene una parte interesante, porque él ya enfermo, él empezó a decir que podía someterse a otros tipos de tratamientos, ¿no? Ajá, los Incluso, tratamientos alternativos. y que entonces podía incluso venderle, o sea, él veía en algún momento como cómo se iba a salvar la economía a través de ciertos químicos que iba a vender Brasil, ¿no? En gran escala, y que entonces, fíjate cómo son las cosas, que ya había hablado con Trump para trabajar, por ejemplo, con el famoso cloruro, etcétera, ¿no? Es decir, traía una dinámica muy distinta, muy más en la línea de Trump, justamente en la línea de no nos vamos a detener, no se pongan mascarillas si no quieren, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando ves esa situación a nivel nacional, empezó a haber unos problemas con los gobernadores en Brasil que no tienes idea, no se ha visto eso en México, ¿eh? Es en serio, con todo y lo que pasa aquí, no has visto esas broncas que han tenido allá. Un enfrentamiento directo, al grado Abierto. que hay, sí, directo y abierto, al grado de que hay ciertos aspectos, por ejemplo, Bolsonaro, esta campaña que te digo que manejó a nivel federal de que Brasil no podía parar, lo que hicieron los gobernadores fue llevar una petición a la Suprema Corte para que en sus estados detuvieran esos comerciales, ¿sí? Como para cerrarle y decir, no, o sea, la situación en Sao Paulo es muy seria, la situación en Río es muy seria, como para que quieras pasar un comercial que diga, sí, sigue trabajando, sale a la calle como si nada, ¿no? Entonces te digo, tienen enfrentamientos sumamente fuertes, así ya, muy, muy directos, ¿no? Y entonces todos estos meses han sido como pelotita de ping-pong, sobre todo entre Doria y Bolsonaro, pero tienes regiones que han estado al borde de la crisis, como Minas Gerais y Manaus. Imagínate al grado que estarán que en todo un estado ya no había oxígeno, no había nada. En Manaus, ¿no? Ajá, y fíjate cómo son las cosas. ¿Quién crees que surtió al estado? Venezuela. Y Bolsonaro se enoja al otro día. ¿Sí me entiendes? O sea, Manaus por su cuenta dijo, ¿quién me vende oxígeno? Venezuela dijo, pues te lo mando. Yo te lo vendo. Pues sí, y el otro se enojó. Entonces, hay una campaña muy fuerte en redes sociales de Bolsonaro
diciendo, miren cuántos camiones ya llevamos de oxígeno, que no sé qué. Es decir, como hacer el contrapeso, porque te digo que la situación entre los gobernadores y él está muy, muy tensa. Oye, Edgar, es curioso este asunto justo de rompimientos cuando están dentro del mismo grupo político, ¿no? Cómo las diferencias inclusive se hacen marcadas y que, bueno, pues el caso de Brasil, bueno, pues a lo mejor podría marcar algún tipo de tendencia que pudiera suceder en otras partes del mundo. ¿Cómo podemos hacer una lectura al respecto, Edgar? Pues mira, es que si tú te fijas, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, pasó lo mismo con el Partido Republicano. Claro. El trumpismo terminó de desgarrar internamente al Partido Republicano y ahorita, aunque tiene figuras pues, bastante importantes, no alcanzan a tener una órbita realmente propia, ¿no? Están como flotando en el aire porque están desorientados. Mencionaba Itaí el tema de cómo el propio partido de Bolsonaro se ha estado rompiendo y justamente también cómo fue que la izquierda brasileña, este grupo de Lula y de Dilma, también se empezó a fragmentar. En ese sentido, yo recuerdo haber leído en 2018 un artículo justamente de un autor brasileño que mencionaba cómo fue que surge Lula, ¿no? Digo, perdón, cómo es que surge Bolsonaro, cómo fue que pudo ganar y pues qué pasó con Lula si estaba en los cuernos de la luna, ¿no? Y lo que él menciona, y me gustaría que Itaí nos diera su punto de vista, es que justamente tú no puedes entender a Bolsonaro si no entiendes los errores de Lula. Más allá del tema de la corrupción o no, de este tema del lavallato y de la guerra judicial de este personaje Tomás Moro, y habrá quienes achaquen también la cercanía del presidente de Brasil que sucede a Dilma con la embajada de los Estados Unidos, etcétera. Todo ese tipo de cosas que abonan, no puedes entenderlo si no te detienes un momento a pensar en todos los errores que cometió Lula, pensando en justamente su ejercicio del poder, ¿no? Es decir, el PT se dedicó a ganar elecciones, pero nunca creó ciudadanía. Claro. Y tampoco se dedicaron a movilizar a la gente que es parte de la ciudadanía. Tampoco se dedicaron a movilizar a la gente y a hacerlas conscientes que ese ciclo de abundancia que le toca a Lula en algún momento iba a terminar porque estaba afincado sobre altos precios de materias primas. Entonces, en cuanto las materias primas empiezan a bajar, la economía empieza a tener problemas y la gente se vuelve contra quien antes apoyaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, Itaí, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú cómo podrías explicarle al auditorio de Latinoamérica, a nuestro auditorio, cómo fue que surge un personaje como Jair Bolsonaro que de la nada prácticamente se convierte en pues en el mayor líder de la derecha latinoamericana, además enarbolando un lenguaje misógino, racista y negacionista, ¿no? Sobre Oye, que ese es el punto, yo creo que más llama la atención, ¿no? Sobre todo porque nos vamos a los extremos, vaya, por eso es que yo decía que los extremos finalmente, los populismos, no tienen ningún tipo de carga política, no son de izquierda, derecha o de centro, simplemente nos vamos a la exageración total y esto, bueno, pues tiene implicaciones fuertes, Itaí. Claro, mira, yo creo que un primer punto que señalas, Edgar, es que, y habrá que analizarlo, es en algún momento Brasil era Lula y Lula era Brasil. Una dependencia fuertísima de ese presidente, del presidente. Además, Lula tenía demasiados pactos ya con las cúpulas, distintas cúpulas que finalmente le permiten de alguna otra manera llegar al poder y, como bien dices, desatiende a la sociedad civil. Una sociedad civil que va caminando y la asaltan y le roban y están en inseguridad y le suben el precio de esto y el precio del otro y el precio de aquello, ¿no? Entonces, sí es cierto que estás manejando reforzando la economía, haciendo giras comerciales por todos lados. Error terrible haber llevado un mundial y unas olimpiadas. Por algo a nadie se le había ocurrido nunca. Bueno, a México, el 68 y 70.
nada más, y que fue justamente el punto de quiebre del modelo, ¿no? Perdón que Pero no te preocupes, pero fíjate que así que eran otros momentos, ¿no? O sea, apenas se está gestando esta cuestión del neoliberalismo, pues México no está en la situación, ni ambos fenómenos eran tan fuertes como el día de hoy, ni te exigían un gasto por parte del Estado tan fuerte. Sobre todo el caso del Mundial, la FIFA le exige una serie de elementos a Brasil brutales. Termina construyendo, ustedes lo saben, estadios que al día de hoy ni quien se pone por ahí, ni las moscas, ¿no? Estadios que triplicaron, cuatriplicaron su gasto, y es finalmente dinero del erario que no se recuperó jamás. ¿Sí? Y que se pudo haber desviado hacia obras públicas y la gente lo empieza a ver, o estas escenas de las Olimpiadas con tanquetas justamente donde vienen bajando la gente más humilde de las favelas. Así es. Y que entonces pues todo esto te dice, cuando llega un tipo que te dice te voy a dar seguridad y dice, y aparte estoy confiando en Dios enormemente, porque Él es el que me quiere, porque aparte tiene esa figura de yo soy el elegido de Dios. Entonces, ¿qué te dicen? Pues adelante, yo voto por usted. Sí, se monta justamente en estas iglesias, ¿no? Protestantes, más que vienen de Estados Unidos, y prácticamente el 80-90% de estos fieles a estas religiones le dan el voto a Lula, ¿no? Bueno, a Bolsonaro. Ahí tenemos a Bolsonaro, tiene razón. Bolsonaro. Estás enamorado de Lula, ya nos dimos cuenta. Es que me cuesta... Corazón que late a la izquierda. Me costaba trabajo, tengo que decirlo. Digo, desde México muchas veces no entendemos los procesos que se dan en Latinoamérica, y en Latinoamérica muchas veces no entienden lo que sucede en México, porque a pesar de que somos muy semejantes en algunas cosas, nuestra concepción de lo político sí también es bastante compleja, ¿no? Hay un proceso. Entonces a mí me costaba trabajo entender cómo fue que Brasil pasó de Lula a Bolsonaro, siendo que los números de Lula, si tú te pones a verlos en términos fríos, pues son excepcionales, pero llegas a un tipo como Bolsonaro, que es totalmente disruptivo y que representa esta otra parte de la cara brasileña, ¿no? De la sociedad brasileña. Así es. Amigos, amigas, vamos a hacer un pequeño corte. El día de hoy nos acompaña Ismene Braz, o sea, Itaí Braz. Siempre le llamo por su otro nombre, pues Itaí Braz. Siempre nos conocemos así, nos hemos llevado de esa manera. Y Edgar Valenzuela, estamos hablando sobre Brasil, sobre el fenómeno de Bolsonaro, y bueno, pues también sobre este papel que, bueno, pues desempeña este gran gigante latinoamericano, sobre todo ahora tomando en cuenta esta situación en términos de la pandemia de COVID-19. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Amigos, estamos de vuelta aquí en Cronómetro 2020 por todas las plataformas de 724.mx, y también pues saludo a todos nuestros amigos de UCL, Unión Continental Latinoamérica, que bueno, pues estamos llegando a todos ellos a través de diversas plataformas de internet y redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy, bueno, pues nos acompaña Itaí Braz, pues estamos platicando justo con ella porque es nuestra experta en cuestiones de Latinoamérica. Y bueno, pues ya le dimos una vuelta pues precisamente a este panorama que tiene Bolsonaro en términos de las próximas elecciones que vienen, Itaí, pero también aquí hay que señalar un detalle que yo creo que es muy importante y relevante, y que se centra precisamente en el manejo de la pandemia. Ya nos señalaste un detalle en términos de que Bolsonaro pues prácticamente no cree en estos aspectos de la vacunación, se ha visto lento, sus gobernadores que son del mismo partido se han adelantado
han generado una tendencia sobre todo en la creación precisamente de una proyección mediática, vamos a llamarlo así, para que Brasil no se mueva, tomando en cuenta el peso económico que esto significa y que también Brasil, bueno, pues cuenta con una población en pobreza bastante significativa. Pero, pues, ¿cómo ves este manejo de la pandemia que ha tenido? Y obviamente, si pudiéramos hacer un comparativo con lo que está pasando en México, porque parece ser, y yo me atrevería a señalarlo así, que todos los gobiernos que se les han señalado de orden populista han tardado en buena medida a reaccionar ante estas situaciones, anteponiendo también este asunto de la economía. Y lo mencionabas muy bien hace rato, ¿no? El caso de Italia, el caso de Estados Unidos que nos decía Edgar, obviamente el caso de México, podríamos señalarlo también, y por supuesto el caso de Brasil. Pues mira, efectivamente es un manejo muy tardío. Por ejemplo, una de las críticas que le hicieron al interior es qué pasó, por qué no cerró fronteras. Evidentemente, caso similar al de México, por qué no cerró fronteras. También un tema importante ahí fue la famosa mascarilla. Bolsonaro tampoco la quiere usar. Se tardó mucho en usarla y hasta el día de hoy hay eventos en los que la usa y no la usa. Entonces es un manejo medio extraño, ¿sí? No sé, hace unos días estaba en el Congreso y por cierto le gritaron hacia pulmón fascista y no sé qué tanto, ahí la llevaba, pero hay otros eventos donde él no la usa y está así como si nada. Entonces, creo que más bien el manejo de la pandemia en algún punto ya fue porque rompieron los estados con él. Y entonces dijeron, o nos hacemos cargo nosotros de la administración de esta pandemia, o nos lleva a todos, porque el presidente como que no se está poniendo las pilas. Y ojo, hay que tener aquí bien claro esto. A diferencia de otros países, incluyendo nosotros, Bolsonaro abiertamente dijo, ni se preocupen. O sea, pero no era ni siquiera un tema de sana distancia, es decir, no se preocupen, ustedes sigan saliendo como si nada. Ya estaba con números importantes y él seguía diciendo este mismo mensaje, pero en negacionista. O sea, hay una diferencia, por ejemplo, con el caso mexicano. El caso mexicano no lo negó que existiera. Pero dice que sus doctores ya le dijeron que ya no contagia, entonces ya no puede usar el cubrebocas. Pero se pudo ver que cuando fue a inaugurar esta pista o el primer vuelo de la pista del aeropuerto Felipe Ángeles, mientras estaba en el avión, cuando bajó del avión, el presidente López Obrador traía su cubrebocas. Pues, pero fíjate, o sea, lo traía acá este hombre. Luego se lo quitó. Sí, pero acá Bolsonaro, o sea, negó el fenómeno, o sea, se puso en este plan que ya lo ha sacado varias veces de, estas son casi inventos de los europeos para controlarnos, etcétera, porque nunca se mete con Estados Unidos, siempre todo tiene que ser los europeos, o sea, trae una guerra casada con los europeos. Igual cuando se estaba quemando el Amazonas, se puso muy nacionalista, que ese es de territorio brasileño, que por qué se tienen que meter los europeos, claro. Y hoy nos amanecemos con que está pidiendo que las empresas regresen al Amazonas, por cierto. Entonces está diciendo, sí, que ya entren las empresas extranjeras. Pues sí. Ahora, fíjate bien, una cosa que es interesante. A diferencia de lo que ha pasado en muchos países de América Latina, yo no he visto ningún presidente que haya dicho, ya no puedo. Ya no puedo, o sea, no sé cómo hacerle. Y él lo dijo. Y sin embargo, como bien lo dijiste al principio, tiene unos niveles de popularidad impresionantes. Tú lees el Twitter de él, de verdad lo alaban. Bendecido, o sea, cosa que tampoco he visto en otros populismos, ¿eh? Lo bendicen, el Señor les dijo que esté usted aquí por algo. O sea, tiene una proyección muy particular el Señor. Entonces tampoco, por eso es muy interesante el caso de ellos, porque tampoco estamos muy seguros de que vaya a perder en las siguientes, porque pese al manejo de la pandemia, tiene mucha popularidad. Entonces, es bien interesante eso. Y es un tema interesante porque es algo que ya señalaba Edgar en algún sentido. Y es tema básico en ciencia política, el tema de la clase media, ¿no? O sea, mucho de la decisión va a quedar en la clase media y cómo se ha manejado la pandemia. No obstante, con todo y todo, el manejo de la pandemia, sobre todo más bien el manejo de la vacunación en estos momentos ya va por arriba de nosotros. Entre las cosas, por ejemplo, que le ayudó en algún momento a Bolsonaro es que permitió que se hicieran las pruebas de la vacuna china en Brasil. Ajá. ¿No? Entonces, eso le permitió justamente poder acceder
de manera previa a las vacunas, pese que por ahí tuvieron un caso bastante sonado, que había fallado aparentemente la vacuna, pero en realidad la persona había tomado el placebo, entonces era otra causa. Eso le permitió tener un manejo, pero claro, los gobernadores en cuanto se pudo, dijeron, ya nosotros vamos por nuestro lado. Y el otro punto importante es que sí lo hizo Bolsonaro, es si la IP quiere comprar vacunas, adelante, no hay problema. Y entonces eso le ha ayudado de manera indirecta a Bolsonaro a cubrir territorio, ¿me entiendes? Pero no porque lo hubiera hecho, sino porque lo hicieron los estados y lo hace la iniciativa privada. Ahí hay un juego importante donde no hay una pelea, no hay una discusión necesariamente entre los privados y el sector público. Simplemente para recordar a todos nuestros amigos y por supuesto quienes nos están viendo y escuchando en Estados Unidos, ya te puedes ir a vacunar a las tiendas departamentales en Estados Unidos sin mayor problema y en la cadena de farmacias. Eso significa que entonces ya tenemos un equilibrio dentro de este contexto. O sea, el gobierno está proporcionando las vacunas y, por supuesto, también ya la población las puede adquirir o se puede acercar a través de privados. Este es un caso que yo creo que llama mucho la atención. Edgar Valenzuela, porque ya te vi que me pusiste cara. No, es que me resulta extraño esto que mencionas de la vacunación en Estados Unidos, que puedes irla a adquirir, porque justamente se mencionó mucho esto de Walmart, pero es hasta 2022. Durante este año se iba a encargar el gobierno federal y los gobiernos estatales en cada una de las regiones, ¿no? Bueno, eso es lo que vi el comunicado que alcancé a ver, ¿no? La nota yo la vi el día de hoy, por eso la comento. Perfecto. Por eso la comento. Y nada más, para cerrar con Itaí, tú ya nos acabas de dar como un panorama de qué es lo que puede presentarse a futuro. Nada más para cerrar, en caso de que Lula se presentara de nueva cuenta a las elecciones, ¿tú lo ves ganándole a Bolsonaro o cuál es el panorama para el PT de cara a la sucesión presidencial en Brasil? Mira, yo creo que Lula en sí ya está muy desgastado, para empezar por su salud. Entonces, es un hombre muy terco, entonces seguramente puede ser que se lance, pero yo creo que también va a poner en la balanza cómo está el daño que ha sufrido finalmente a su propia figura. No sé, bueno, tendremos que ver la estrategia al final de cuentas de cómo va a combatir a todos estos seguidores de Bolsonaro que se han hecho más de ultraderecha o por lo menos de derecha, sonriendo, y cómo le van a hacer con el peso de Doria. Doria trae muy buen peso, ¿sí? Por ponerte un caso, o sea, en términos de seguidores de Twitter brincó de 25 a 48 en cosa de un fin de semana. Es decir, él está acaparando mucho la atención. Entonces, mucho va a tener que ver cómo reactivan un planteamiento de un plan económico que reactive la economía, ¿sí? De una persona que se vea más segura, no diciendo lo que comentaba este momento de, bueno, pues yo la verdad es que ya no sé ni qué hacer, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a mostrar, pero yo en este momento no veo tan fuerte a la izquierda en Brasil. O sea, se ve ahí que a lo mejor en realidad la lucha por el poder termine siendo interna dentro del mismo partido de Bolsonaro y que ahí pues sea donde se estén pues literal arrebatando el poder o viendo cómo van a balancear precisamente si Bolsonaro va a seguir teniendo pues esta popularidad que la verdad es que llama mucho la atención. Pero hay que tener cuidado con los partidos chiquitos evangélicos que lo pueden subir. Ya nada más sería eso. Oye, eso es cierto, porque estos partidos pequeñitos evangélicos están teniendo cada vez más fuerza y no solamente en Brasil, sino en varias partes de Latinoamérica. Inclusive hace no mucho escribieron por ahí un artículo donde hablaban de esta evangelización política y donde varios partidos políticos que tienen este corte, vamos a llamarlo cristiano, de manera general, estaban teniendo bastante popularidad, no solamente con conseguir los registros para que pudieran participar activamente dentro de su fe, sino también ya incluyendo actividades que tienen que ver sobre todo en el ámbito político. Oye, pues Itaí, te agradezco mucho que hayas venido, Itaí Bras, nuestra especialista en cuestiones de Latinoamérica, hoy que nos vino a platicar sobre Brasil y el fenómeno de Bolsonaro. Pues muchas gracias por venir y acompañarnos. Edgar Valenzuela, nos vemos el día de mañana, seguramente para seguir discutiendo otros temas de la agenda nacional. Así es que bueno, pues en fin, amigos, estamos, como saben, en este cronómetro 2020. Les agradecemos
que hayan estado con nosotros. Recuerden, a las 5 de la tarde, Tras el Banol y algo más. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias. Cronómetro. 2020.